Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo, en este jardín ya otoñal, casi prácticamente otoñal, con una mañana y una tarde más fría. Son exactamente las 7:01 de la tarde, acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y me paseo entre pájaros y árboles, a veces divagando y a veces conversando. Hoy día vamos a tener una muy interesante conversación que tiene que ver con ese gran jardín común que es la ciudad donde habitamos. Las ciudades, algunos dicen que en Santiago hay varias ciudades, que no es una ciudad, barrios, ciudades. De todo eso vamos a hablar hoy día porque acaba de ser evacuado o publicado el índice de calidad de vida urbana que prepara la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica. Una versión actualizada porque este índice viene presentándose hace ya varios años. ¿Y con quién voy a conversar y a quien invité y que aceptó la invitación a venir a este pequeño jardín? Es con Arturo Orellana. Él es director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y Territorial de la Universidad Católica. Es doctor en Geografía Humana en la Universidad de Barcelona. Ha sido consultor en materias de gobernanza y planificación urbana y territorial y coordinador de algunos temas muy interesantes, por ejemplo, coordinador del Núcleo de Gobernanza y Ordenamiento Territorial. Y bueno, con él vamos a hablar un poco para conocer y tener como un escáner, una radiografía de, me imagino que esto no es completamente certero, no es la verdad completa, porque es muy complejo el tema, pero vamos a conocer cuáles son las variables que fueron medidas, qué es lo que nos revela este estudio, qué elementos interesantes podemos ver para conocer más nuestra propia ciudad. Arturo, muy bienvenido al jardín. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Lo primero que te quiero preguntar, este índice de calidad de vida urbana entiendo que midió 99 comunas. ¿Cuántas comunas hay en Chile? 346. Ya, ¿por qué midieron 99? Porque nosotros solamente utilizamos información estadística que proveen fuentes oficiales, ministerios, servicios, etcétera. Y en ese caso, las estadísticas solamente nos permiten sacar conclusiones en algunas variables para comunas entre 50.000 habitantes y más. Y por lo tanto, y esas son las que cumplen estas 99 comunas. Pero ojo, en esas 99 comunas vive el 80% de la población en Chile. Ah, el 80% vive en esa comuna con 50.000 habitantes y más. ¿Y qué es lo que se mide? Me imagino que son muchas variables, pero ¿cuáles son las variables más importantes que se miden en este estudio? Mira, lo que nosotros hay para medir la calidad de vida o el bienestar, digamos, en una comuna, tú puedes usar variables objetivas o subjetivas. Subjetiva es que tú hicieras una encuesta, focus. ¿Cómo la gente percibe, ¿no es cierto? Cómo percibe, claro, su calidad de vida. Pero acá lo que tratamos de usar son fuentes objetivas, que son datos. Por ejemplo, intentamos saber cuál es la provisión, en general, la provisión de bienes y servicios públicos y privados. Si tú vives en una comuna, la pregunta es, bueno, ¿cómo es el transporte público, el acceso a la educación, la salud, las áreas verdes, la seguridad, el comercio, los servicios? Evidentemente, cuando las comunas están desprovistas de esa provisión de bienes y servicios públicos, significa que te desplazas más, tienes un costo mayor, tienes menos espacios para socializar, menos áreas verdes y terminas intentando resolver tus problemas fuera de la comuna. Hay como, no sé si una definición, pero como a nivel internacional o un consenso de qué es lo que es, si uno pudiera definir calidad de vida urbana, se podría decir esto es calidad de vida urbana.
Yo creo que no hay consenso. Lo que sí está claro que tiene que ver mucho con la experiencia cotidiana de las personas respecto a sobre todo cuando salen de la vivienda, porque tú finalmente tus ingresos, tu patrimonio te puede permitir vivir en un tipo de vivienda, mejor o peor. Lo que no puede pasar es que cuando tú sales de tu vivienda y sales a la calle tengas una diferencia tan brutal del punto de vista de la equidad en términos de seguridad, áreas verdes, transporte público. Entonces nosotros tratamos de decir, mire, todos quieren vivir a lo mejor como los estándares de Vitacura, ¿ya? Claro. La pregunta es, ¿cuánto lejos estoy de esos estándares? Entonces he tratado de medir las brechas de inequidad existentes entre ciudades pequeñas, entre ciudades grandes y al interior de las grandes ciudades. En relación a otras ciudades que podríamos decir análogas de Latinoamérica, ¿cómo son las brechas de nuestra ciudad, de nuestro país, digamos, entre las distintas comunas y entre las distintas ciudades? Nosotros seguimos el patrón latinoamericano de ciudades desiguales, segregadas, fragmentadas. Claro. La diferencia es que nosotros tenemos en promedio un estándar superior a muchas ciudades latinoamericanas, evidentemente por el nivel de ingresos, por el nivel de desarrollo, por la estabilidad, a pesar de todos los temas políticos y económicas, y eso de alguna manera te permite igual, y un Estado que en general provee una serie de servicios de, al menos digamos, con estándares básicos. Pero a pesar de eso, la brecha en estos últimos 10 años, que es lo que medimos este año, se ha agrandado. Pero eso es una muy mala noticia. A ver, ¿en qué se ha agrandado esa brecha fundamentalmente? Fundamentalmente, partamos de la base que entre tipos de ciudades, por ejemplo, las ciudades intermedias, aquellas ciudades de menos de 250.000 habitantes, estoy hablando yendo desde el norte, Arica, Copiapó, Vallenar, Angola, el sur, digamos, esas ciudades en general han perdido calidad de vida. La pregunta es ¿por qué? Fundamentalmente porque hay un deterioro importante en los sistemas de conectividad y movilidad, ¿sí? Sistemas de transporte público. La pandemia nos dejó una mala práctica, que es que todos nos subimos arriba del auto. Pero eso finalmente, por ejemplo, atenta contra la calidad de vida, porque... Claro, y ahí te preguntaba, porque en Santiago la movilidad mejoró. O sea, en general, lo que era el Transantiago, lo que era antes, había una mejoría. Yo imagino en estos últimos años. Se ve que un transporte público en general funciona bien, con zonas probablemente peores que otras, pero el problema parece que es en regiones, digamos, tener un problema de transporte serio. Es decir, el sistema de transporte público de Santiago es el mejor de Latinoamérica. Es decir, varios estudios lo han demostrado. Y efectivamente los estándares que nosotros tenemos con una línea de metro que cubre con 6, 7 líneas, sumado a eso un transporte público más eficiente, efectivamente se lo envidia a todas las ciudades de Chile, digamos. Y eso lamentablemente marca la diferencia, porque finalmente si tú ves la proporción de personas que viajan en transporte público en regiones es infinitamente más baja que la que tenemos aquí en Santiago. ¿Y cuán lejos están esas ciudades, esos barrios de Santiago? ¿Cuán grande es esa brecha? ¿Y cuáles serían las medidas que habría que tomar? O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Ustedes no sé si sugieren eso o podrían sugerirlo, digamos, a partir del mismo estudio. Sí, en el trabajo conjunto con la gerencia de estudio de la Cámara estuvimos, evidentemente, siempre tratamos de tirar algunos lineamientos. Es evidente que la conectividad y movilidad, es decir, un buen sistema de transporte público, tiene una serie de efectos positivos. La gente se baja del auto, la movilidad activa, tener ciclovías adecuadas, es decir, tratar de que la gente socialice más, porque el efecto del transporte público no es solamente en términos ambientales, en términos de congestión, sino también en términos de socialización. Pero desde luego. Es lo mismo que si la calidad del espacio público, si yo puedo sacar a mi perro o a mis hijos a la plaza, con seguridad hay mayores niveles de socialización y eso alimenta un mayor sentimiento de seguridad, de empatía y además de sentirse habitantes de un territorio y no solamente un residente, como dirían los antropólogos. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Qué interesante esa diferencia entre habitante y residente. Me gustaría que la profundizaras un poquito. Me gustó esa diferencia. Yo creo que lo han escrito. Sigmund Bauman habla de la movilidad líquida y habla de esta idea de que esta cosa de que el trabajo es tan movedizo y terminamos viviendo en varios lugares, al final somos residentes, no somos habitantes porque cerramos la puerta de nuestra vivienda y no nos preocupa lo que pasa en el entorno, digamos. Y por lo tanto no nos conectamos no socializamos, no usamos el espacio público, nos subimos arriba del auto para ir al supermercado y esas prácticas terminan finalmente generando inseguridad. Curiosamente, en la medida que no socializas, empiezas a desconfiar del otro, el miedo al otro, como diría Alain Touraine, digamos. Sí, claro. Entonces, de ese punto de vista nos parece súper interesante
que es lo que han hecho, por ejemplo, Medellín, una ciudad golpeada durante los 90 por el narcotráfico, el urbanismo táctico, de darle sentido a la gente de salir a la calle. El ejemplo de esa ciudad es muy interesante. ¿Qué es lo que hicieron en Medellín? Casi milagroso, diría yo. A ver, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la intervención que uno podría replicar y decir, podríamos tal vez replicar esa experiencia en alguna ciudad en Chile? Fajardo lo que hizo fue recuperar el espacio público, digamos, que fue un alcalde que tuvo Medellín y que promovió fuertemente la idea de que había que recuperar el espacio público. Entonces, con una geografía bastante accidentada, de cerro, digamos, empezó a hacer lugares, por ejemplo, donde hizo para que hicieran escalada, el cable, el tema de recuperar plaza, las famosas, ¿cómo se llama?, Biblioteca España y otras bibliotecas, que en el fondo le dio sentido a la gente de socializar. Si finalmente los barrios son seguros, si la gente sale a la calle, si es simplemente... Por eso yo soy enemigo número 1 del gran comercio, el mall, que entiendo que a la gente le puede parecer más cómodo, pero no es lo mismo caminar por Providencia lleno de comercio que en barrios que no hay ni un negocio y la gente vive arriba del auto. Ustedes, una de las variables que estudiaron fue el ambiente de negocios en barrios y ciudades, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Qué es lo que se pide ahí en relación para que haya ese negocio que tú dices? La pequeña pyme, el pequeño local, la verdulería de la esquina, la panadería, en fin, la pequeña pyme. Aquí hay una cosa que es importante. Lo primero es que si no hay actividad económica privada en el territorio, por más que de repente tengamos ciertos sesgos, la verdad es que es imposible desarrollar una comuna. ¿Por qué? Porque el sistema de financiamiento municipal depende fundamentalmente de ingresos propios, que son las patentes municipales, los permisos de edificación, etcétera. La pregunta es, ¿cómo atraigo inversión? Yo tengo que generar, para atraer inversión privada, que alguien ponga un negocio, le tengo que dar seguridad que el lugar a donde lo voy a poner hay una plaza, hay un área verde, hay seguridad, etcétera. Si no hay esas condiciones, yo no voy a invertir. Si no hay invertir, ahí viene, obviamente, no hay ingresos para el municipio. Y el municipio finalmente es un municipio pobre que atiende una realidad precaria. Y por tanto, se intensifica la brecha de inequidad. Ahí yo tengo un conocimiento de mi señora muy cercana que abrió un café en el centro de Santiago. Pero la cantidad de trámites, el tema de los permisos municipales y otros, era realmente kafkiano, por decirlo poco. O sea, solamente para partir, ¿no? Y después lo que seguía después. No sé si ustedes vieron ese tema, qué es lo que ha pasado con eso. Se habla mucho de la permisología, pero estoy hablando al nivel pequeño, o sea, al nivel barrial, municipal, a ese nivel, de ese tipo de emprendimiento. Sí, evidentemente. Ahora, eso tiene que ver mucho también con las capacidades de gestión municipal, porque es cierto que hay una serie de trámites pero a veces la pregunta es que es lo que también hay una diferencia, no solamente desde el punto de vista de las condiciones de calidad de vida, sino si tú vas a una oficina de Las Condes desde el punto de vista de la cantidad de equipos profesionales y de cobertura. Por eso la gente prefiere hacer un trámite en las comunas. Si puede elegir, va a ir a las comunas, entre comillas, ricas. Pero eso de alguna no ayuda mucho. Ahora, efectivamente, lo que uno no entiende que para pequeños negocios que no requieren un estudio de impacto ambiental, que no requieren, digamos, un cambio en el plan regulador, hay un trámite, digamos, interminable. Aquí, cosas curiosas. Yo viví en Barcelona y probablemente tú has vivido también. Sí, yo viví en Barcelona también en los 80, sí. Bueno, una Barcelona anterior al cambio, digamos. Sí, pero yo iba a un parque, digamos, y había un chiringuito y uno podía tomarse hasta un trago a mediodía y los niños jugando en el parque. Aquí es imposible. Es decir, a lo más te puedes comprar un helado porque no te... Es decir, pero sí, tú vas, por ejemplo, a Pionono y te venden un completo en la calle que no tiene ninguna regulación. Entonces, son esas contradicciones que tenemos. Para algunas cosas somos muy estrictos y para otras no tanto. ¿Y con los malls chinos cómo somos? ¿Estrictos o laxos? Que han proliferado de una manera impresionante y una velocidad sorprendente. No sé si por la capacidad misma de los chinos, digamos, de hacer este tipo de negocio o porque ha habido demasiada, algunos han dicho excesiva facilidad, sospechosa, dicen algunos. Yo hoy día, curiosamente, Cristian, fui parte de una comisión de tesis de un estudiante de nuestro magíster que presentó un estudio sobre los malls chinos, que incluso fue súper interesante, que ella levantó y catastró que había más de 230 y tantos, digamos, en Santiago, pero también son tipologías, porque el mall chino, que está ahí donde está Lion con Providencia, no es el mismo que está, digamos, en
Ajá. en una comuna periférica como San Bernardo. También hay estándares, así como hay negocios con ciertos estándares, y efectivamente es algo que no está... Pero también hay mucha estigmatización. Es decir, Hay que tener cuidado con emitir sí, juicios muy claro, apresurados. emitir juicios, es decir, no todos son iguales, no todos se explota a la gente, ni todos venden cosas, digamos, que no pasan, digamos, por el Instituto de Salud Pública o algo así, digamos. Arturo, te iba a preguntar, a ver, en el resultado global de, tú me corriges si me equivoco, 99 comunas fueron analizadas por este índice de calidad de vida urbana, y que midió los últimos, ¿cuántos años? 10 años. 10 años. En 14 comunas mejoró la calidad de la vida urbana, mientras que en 18 retrocedió en la última década. A ver, ¿qué sorpresa para ti o qué te llama la atención de qué datos, de qué ciudades mejoraron, quiénes empeoraron? A ver, hazme como un resumen personal tuyo mirando este estudio. ¿Qué te ha llamado a ti la atención? Yo lo primero pongo la voz de alerta, y lo he dicho en nuestras entrevistas, que me preocupan las ciudades intermedias, porque yo creo que una ciudad intermedia, por ejemplo, te doy un ejemplo, una ciudad intermedia como Angol presta una serie de servicios a una provincia más grande, donde hay una serie de localidades rurales, pequeñas ciudades, que el financiamiento que tiene no le da para poder, o lo pasa con los Andes, por ejemplo. Entonces, yo siento que primero hemos descuidado las ciudades pequeñas y de alguna manera hay un rezago significativo, digamos, en su desarrollo. Ahora, desde el punto de vista de las cosas que uno le llama atención, más bien importancia, lo que ha pasado con Renco, por ejemplo, que ha mejorado los indicadores. Coyhaique también. Coyhaique también ha Pero mejorado. interesante eso, interesante. Yo no habría pensado, no habría dicho, no sé, hay mucha queja en esa región de Aysén, frente al centralismo, y la queja que uno va cuando yo he recorrido esa región, que es una bella y maravillosa región. Pero eso es una parte de una tradición chilena, Sí, quejarse, claro, es quejarse del centro. Y quejarse del centro, Es cierto, digamos. es cierto. Hay que quitarle un poquito, hay que filtrarlo, tienes razón. Ahora, el norte ha sido muy golpeado estos últimos 10 Eso años. te iba a decir. Sí. Y por ejemplo, me iba a detener en una ciudad de la que acabo de llegar. Tuve que ir a hacer un reportaje, pero para otra cosa. Antofagasta. Tú hablaste ahí del residente y el habitante. Y la queja que uno escucha de empresarios, de personas que están ligadas al tema público y todo, es que tienen una población flotante de, por decirlo así, mineros desleales. Estoy jugando con la palabra, lógicamente. Es decir, que van a cumplir un turno, luego toman el avión, y lo único que dejan en la ciudad es la Coca-Cola o el chop que se toman en el aeropuerto, ¿no es cierto? Y resulta que Antofagasta, que tiene un PIB de Suiza, tiene pésimos índices, no sé qué es lo que encontraron ustedes en Antofagasta, en salud, en educación, eso es lo que se quejaban los antofagastinos. ¿Es cierto? ¿Qué pasa con Antofagasta? Bueno, todas las ciudades del norte, primero, crecieron prácticamente en 20 años, duplicaron la población. Partamos de esa base. Cualquier ciudad que duplica la población en 20 o 25 años, es incapaz el Estado, a través de la inversión pública, de generar la infraestructura y el equipamiento. Súmale a eso la informalidad. Yo siempre digo que el clima del norte es una bendición y Una maldición. y una maldición al mismo tiempo, porque alimenta la informalidad. Es decir, tú te vas a vivir al cerro y con lo muy precariamente. Bueno, de hecho, en la ciudad escalado, los campamentos, impresionante. Hay una favelización, dicen algunos en la ciudad. Hay una favelización y sobre todo también, ¿no? Y además, ¿cómo se llama? Es todo el cerro, digamos. Es decir, un anfiteatro, digamos, que no es muy... por otro lado, también yo diría que la inestabilidad económica que ha habido en los últimos 10 años ha generado que también se desarrolle, por ejemplo, hay estudios que se han hecho que hay más personas de origen de Antofagasta que se han ido que las que han llegado. Y hay una población migrante enorme, que en sí mismo no es un problema que haya población migrante. Lo que pasa es que no hay capacidad para absorber a través de los servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud, ese aumento de población significativa, que finalmente, mucha en condiciones irregulares, evidentemente que no se genera una forma de habitar, de residir, más que de habitar, digamos. Para que no quede la sensación que todo es negativo y que se nos dice que los chilenos vemos siempre el vaso medio lleno y no el medio vacío. Estamos viendo los problemas que existen, ya vimos el tema de las brechas de desigualdad que son evidentes. Bueno, pero también hay brotes verdes y hay comunas o ciudades que sería interesante analizar y mirar. Por ejemplo, llama la atención, Concón, Concepción, Machalí, están como en el nivel alto en el índice. Chihuayante, Viña del Mar, Rancagua y San Pedro de la Paz. A ver, ¿qué tienen en común todas esas ciudades? ¿Qué pasó en esas ciudades en estos 10 años que uno pudiera replicar o estudiar y poder decir,
esto debiera hacerse o hacia ese ejemplo deberán transitar las comunas que están en niveles más bajos en este índice. Claro, yo creo que particularmente ciudades, Concón es un caso interesante porque yo creo que antes de la pandemia seguía siendo segunda residencia, es decir, pero había proliferado mucho el desarrollo de departamentos para ir el fin de semana, etcétera. Pero la pandemia marcó lo que se llama la migración por amenidades, que pasó en un momento también en Puerto Vara. Sí. Pero resulta que cuando hoy día está un poco descontrolada y eso empezó a saturar los servicios, la congestión, el tráfico, el medio ambiente, etcétera. Concón está viviendo la primera etapa, que es la fantástica. La fantástica es la etapa de oro. Pero además sectores de medio altos de Viña del Mar se fueron a ir a Concón. Ya, entonces aparecieron los colegios. El problema es que ese crecimiento trae una crisis de crecimiento, que es lo que pasó en Puerto Vara. Entonces puede Concón enfrente... En los próximos años, exactamente. Si Entonces, no hay... ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se anticipa un crecimiento así? Tenemos un problema serio en Chile, Cristian, que aquí no hay planificación prospectiva. Uh-huh. Es decir, aquí nosotros, el plan regulador, que es el instrumento que tenemos para ordenar los usos de suelo, en general, finalmente viene a regularizar lo que ya había. Pero nos falta plan ciudad. La Corporación de Ciudades, digamos, de la Cámara está trabajando en esa idea de el plan ciudad. ¿Cómo mirar el futuro? Es decir, la pregunta que uno se hace, ¿qué va a ser Rancagua al 2050? ¿O qué va a ser Concepción? En algunas cosas parece que ha resultado bien, pero yo no diría que nadie tiene como una especie como hoja de ruta, ¿te fijas? A nivel de ciudad. A nivel de región sí, porque existen las estrategias, pero a nivel de ciudad nadie tiene hoja de ruta. Pero eso también tiene que ver con el sistema político. Piensa tú que ningún alcalde va a comprometer proyectos de infraestructura o de desarrollo más allá de los 4 años porque no va a cortar cinta. Y eso es un tema no menor. Bueno, es un problema que tenemos con el sistema político en varias dimensiones, o sea, que obviamente que influye esa mirada cortoplacista. La política está imponiendo a lo mejor una mirada cortoplacista con nuestro sistema político, nuestra manera de funcionar políticamente. No sé qué pasa en el resto de Latinoamérica, si es igual o si hay algún ejemplo interesante donde eso no ocurra. Hay ejemplos interesantes, por ejemplo, Medellín. Medellín son 11 municipios. Medellín es el del centro. Pero existe lo que se llama el área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué es lo que es? Es una agencia. Yo creo mucho el modelo de agencia, como tiene Barcelona. Independiente de los alcaldes o las alcaldesas, hay una agencia que está mirando el futuro, que Qué se preocupa del interesante transporte. eso. Qué interesante, pero que debiera existir eso, es obvio que debiera existir algo así, ¿no? Claro, el problema es que acá la solución que se dio, yo por lo menos no la comparto tanto, es la idea de que el gobierno regional se haga cargo del área metropolitana y cree un departamento de área metropolitana. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el alcalde Orrego con esos grandes proyectos? El gobernador. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a lo mejor el entusiasmo de este gobernador, si se va en 4 años más, a lo mejor el que llega no va a tener el mismo entusiasmo. Entonces, el tema es que no puede ser que los temas de ciudad, que no son de mediano y largo plazo, dependan. ¿Por qué funciona el sistema de transporte público acá? Porque el metro no depende del gobierno autónomo. Claro, no depende, efectivamente. Tienes toda la razón. O sea, habría que crear, ¿cómo se llama? Una agencia. Modelos de agencias de ciudades. Agencia de ciudades. Eso funciona en Medellín, funciona en Curitiba, funciona, ¿cómo se llama?, en Barcelona. Bueno, si no vamos a tener un alcalde mayor, una gran autoridad como Londres, digamos. Una agencia. Una agencia. Una agencia que reemplace ese papel. Ahora, vamos a analizar la región metropolitana. 9 de las comunas en este índice, al que está recién conectando, el índice de calidad de vida urbana, que realiza la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, muestra que 9 quedaron en el nivel alto, 13 en el medio y 13 bajo. O sea, no sé si subieron, bajaron, habría que ver ahí. 7 mejoraron, 2 disminuyeron, 33 se mantuvieron. Las 7, de nuevo, vamos a buscar los brotes verdes, que mejoraron. Huechuraba, Peñalolén, Independencia, La Cisterna, Recoleta, Estación Central y San Bernardo. Fíjate que no sé si no mejoraron los comunas del Barrio Alto porque ya están muy arriba y no pueden mejorar más. A ver, ¿qué nos enseñan o qué nos dicen estos resultados de estas comunas? Bueno, yo creo que en el caso de Huechuraba, en el caso de Peñalolén, a pesar de que fueron comunas que todavía tienen que enfrentar un tema de fragmentación importante, lo que le pasa a Colina. Colina tiene Colina Chicureo y la otra Colina. Huechuraba también tiene ese tema. Y también lo tiene Peñalolén. Pero, como te decía, es imposible pensar de que el desarrollo de las comunas no pase por la inversión privada. Y no es que yo quiera alentar el desarrollo inmobiliario en sí mismo, pero es evidente que hoy día el sistema, las posibilidades que tiene un municipio de mejorar las áreas verdes, la seguridad,
programas de apoyo, mejores colegios, depende del financiamiento municipal. Y por lo tanto, si Huechuraba y Peñalolén son comunas que han tenido desarrollo inmobiliario, que uno podría cuestionar de repente ciertos proyectos, pero en final, lo que no tiene La Pintana, que no tiene Cerro Navia, que no tiene San Ramón, y lamentablemente están condenadas y tienen, piensa tú que esas comunas, unas tienen 90% que no pagan contribuciones, que es un tema que ha salido ahora. En el caso de estas comunas, en la medida que tú tienes viviendas de mayor valor, evidentemente hay una mayor recaudación y eso ayuda a ¿Qué hacer piensas de esto de la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores de 65 años? ¿Puedes opinar sobre eso? No quiere opinar. Yo particularmente creo que todos en Chile, todos y todas, deberían pagar contribuciones. Lo que pasa es que debería pagarse en proporción a los ingresos que las personas tienen. Pero me parece que... Ya, pero alguien que ha trabajado toda su vida, hecho un esfuerzo sobrehumano, incluso para vivir en alguna comuna, incluso aspiró, aspiracional, que no tiene nada de malo ser aspiracional, sacó la mugre, jubila, tiene una jubilación de porquería, y ya pagó impuestos comprados a la casa, digamos, y ahora de nuevo le cae este nuevo impuesto. No es como... te obliga a emigrar a esa persona y hace menos diversa esa comuna, porque finalmente castiga, el que tiene más plata va a poder pagarla sin ningún problema, pero el problema es el que queda ahí al medio, ¿no? Es decir, yo creo que deberían haber ciertas condiciones de que, por ejemplo, una persona, como dices tú, que ha pagado toda la vida más de 65 años, que no tenga una pensión, un ingreso, y sabemos cómo son las pensiones de Chile. Claro, debieran haber ciertas consideraciones. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no considero es que, porque piensa tú que el 75% más o menos de las viviendas en Chile no paga contribuciones. Es una cantidad de dinero enorme que al final afecta a los municipios. Es decir, porque, ¿y por qué no pagan? ¿Ah? ¿Por qué no pagan esas? Porque de acuerdo al avalúo fiscal, las viviendas que tienen un bajo valor no pagan. Por eso te digo, uno le dice a la alcaldesa, por ejemplo, a La Pintana, el 98% de las viviendas no paga contribuciones. Pero obviamente a la alcaldesa le van a exigir seguridad. Claro. Es decir, le van a ir a endosar una serie de problemáticas que no puede resolver. Entonces la pregunta es, o mejoramos el sistema de financiamiento que no dependa de las contribuciones en gran medida, y por lo tanto ahí ponémonos de acuerdo que más de 65 años, perfecto. Pero si eso va a ir en desmedro del financiamiento municipal, a mí me parece que no es una buena solución. Bueno, hay muchos más temas que comentar en esta interesantísima encuesta del Índice de Calidad de Vida Urbana. Quiero agradecerte, Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber venido a este jardín. Me quedaron muchas preguntas, pero será para una próxima invitación, porque es un tema crucial. Dónde vivimos, cómo habitamos, dónde habitamos, clave, ¿no? Como sociedad y como país. Queridos radiovidentes, quiero recordarles, siempre les hablamos de las efemérides especiales, recordamos acá. Dicen que, aquí hay dudas, que en un día como hoy, pero el 483 a.C., falleció Siddhartha Gautama, que fue una asceta, un meditador y un eremita, ¿no? Famoso, que se convirtió en el famoso Buda, que quiere decir el despierto, ese hombre que se iluminó bajo un árbol y que enseñó en el noroeste del subcontinente asiático por más de 50 años. La historia es muy bonita, nació en una familia aristocrática y renunció a la vida lujosa, quería salirse de esos límites. Cuando empezó a conocer la realidad social, urbana podríamos decir también, de sus semejantes, se dio cuenta que había dolor, que había miseria, y se transformó en una asceta, en un mendigo, y finalmente alcanza lo que se llama el nirvana. Estoy resumiendo de manera muy somera. Es un personaje fascinante, el pensamiento de él. Y él dijo, hay un concepto que quisiera rescatar acá, que es el dukkha, que es el problema fundamental para Buda de la vida, que es el sufrimiento, la inquietud y la insatisfacción. Todo para Buda es impermeable e inestable. Y hay 4 causas de aquello: el anhelo, la codicia, la aversión y la ignorancia. Lo otro interesante es que no hay un yo permanente o independiente. Todo yo está ligado a una unidad mayor. En nuestra sociedad individualista este concepto nos parece rarísima, que hemos tendido en la modernidad a afirmar. La subjetividad, ¿no?, es interdependiente, y se habla del Atman, ¿no? Bueno, vamos a rendirle un homenaje, a recordar a este pensador. Es difícil, él no escribió cosas, como siempre los grandes maestros, igual que Jesús, fueron los discípulos los que escribieron. Yo recomiendo buscar libros de divulgación. Hay grandes divulgadores del pensamiento de Buda. También hay los famosos sutras, y están los cuentos
budistas que yo creo que resumen mejor que nadie las fábulas y los cuentos budistas, las leyendas, que resumen el pensamiento profundo del budismo, que por lo demás ha terminado siendo una tradición, una sabiduría, porque no es una religión, es una sabiduría, muy complementaria con el cristianismo. Tanto es así que algunos han hecho un sincretismo entre cristianismo y budismo. Y nos vamos a ir a la pausa con un tema de los Beatles, que se interesaron por el budismo, Within You, Without You, donde se habla de la ilusión del ego, la unidad del todo, y dicen, estábamos hablando del espacio que hay entre todos nosotros. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Son exactamente las 7:34 de la tarde, soy Cristian Barken, el conductor y jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Estamos transmitiendo por Radio Pauta todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Abro la verja de mi jardín para tener interesantísimas conversaciones. Quiero partir, lo he hecho otras veces, recordando el que considero yo uno de los más bellos discursos que se han hecho en la historia de Chile. Si uno pudiera hacer una antología de los discursos más bellos, está el discurso de Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan, pero también es probable que mucha gente joven no lo haya leído, si es que hay auditores jóvenes que nos están escuchando ahora. Y hay un fragmento que es mi favorito y el más famoso de este maravilloso discurso, de esta figura tutelar de la República, que fue Andrés Bello. Le hemos dedicado mucho homenaje aquí en el programa, muchas veces a Andrés Bello. Yo siempre he dicho que es como un padre de la patria, porque además la Universidad de Chile ha sido una institución vertebradora de la República. La historia de la Universidad de Chile va íntimamente unida a la historia de la República de Chile, por eso que es una institución tan importante. Dice él en ese discurso, la universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si, como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas, el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político. Y más adelante dice, lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan, desde las que formulan el rumbo de los mundos en el piélago del espacio, desde las que determinan las agendas maravillosas de que dependen el movimiento y la vida en el universo de la materia, desde la que resume la estructura del animal, de la planta, de la masa inorgánica que pisamos, desde la que revelan los fenómenos íntimos del alma en el teatro misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones y reacciones de las fuerzas políticas. Bueno, Andrés Bello era un creador de lenguaje, era gramático, creador del Código Civil, en fin, un humanista completo y cabal. Y la Universidad de Chile debiera ser el lugar donde todas las verdades se tocan. Y efectivamente ha sido así a través de la historia, y hoy día enfrenta una elección muy importante. El 12 de mayo se elige el nuevo rector de la Universidad de Chile. Y se hará por primera vez por votación electrónica. Este rector que se ha elegido, el periodo es de 2026 al 2030. Y quisimos invitar al jardín a todos los candidatos a rectores. Hemos invitado a todos, por si acaso, doy testimonio aquí. Y el primero que aceptó nuestra invitación es Sergio Lavandero. Él es químico, farmacéutico y doctor en bioquímica en la Universidad de Chile, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Dirigió un centro muy importante de enfermedades crónicas y además es Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y presidente de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile. Y él ha intentado, o parte, él nos va a explicar acá, de hacer una especie de articulación, eso le habría gustado a Andrés Bello, entre las ciencias básicas, la medicina y la sociedad. Sergio, muy bienvenido al Jardín esta tarde. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esta invitación que realmente aprecio, y también aprecio, igual que tú, ese discurso maravilloso. Y bueno, y viene a hablarte otro jardinero. Claro, efectivamente, porque ¿y jardinero de qué? Un jardinero que piensa el futuro de Chile y que tiene una misión crítica en precisamente formar ciudadanos, no solamente entrega de profesionales, pero también liderar todo lo que es el conocimiento científico de frontera, innovación, creación artística. Así que cumplir con la misión, como tú lo relatabas, la Universidad de Chile ha estado con Chile desde el nacimiento, pero también
yo provengo de otra institución que también está en paralelo, que es el Instituto Nacional. Desde luego, así una institución emblemática de la educación pública en Chile, pero que está en una crisis tremenda. Así es, por eso también coloqué un artículo que sale en el diario, que no quiero que la Universidad de Chile termine como el actual Instituto Nacional. ¿Y puede terminar como el Instituto Nacional? Bueno, si no enmendamos rumbo y tenemos claridad en algunas acciones, por supuesto que sí. ¿En dónde habría que enmendar el rumbo? En la Bueno, Universidad de primero yo creo que claramente los desafíos actuales, el conocimiento tecnológico como hoy día está avanzando es increíble, se está duplicando en horas, minutos, y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío de estar a la altura de los tiempos, pero también, y eso obliga a tener una conducción estratégica. Y estuve leyendo tu artículo, tengo que hacer propaganda, ¿no es cierto? Sin relato. ¿No es cierto? El sin relato, sí, en el que tú estableces claramente que uno tiene que tener un relato y que tiene que también tener prioridades, ¿no es cierto? Yo comparto contigo esa visión que hoy día más que nunca significa priorizar una conducción estratégica, significa cumplir con la misión pública más importante. Y a mí, ¿sabes qué? Lo que me gusta, independiente del proceso que estamos, es que te das cuenta que para la comunidad, la sociedad, la Universidad de Chile es importante. Las elecciones, me han entrevistado, te preguntan, ¿hay necesidad de nuestra sociedad de saber qué pasa con la Universidad de Chile, quién la conduce, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus desafíos? Así que es una buena manera también de hacer una autorreflexión al interior de la universidad, pero también los desafíos del país. Yo sé que la Universidad de Chile es una institución compleja, hay distintas facultades, algunas tienen sus propias lógicas, su propia historia, muy distinta, no sé, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias. Bueno, sin embargo, empieza a circular, no sé si era injusto o no, de que la Universidad de Chile, que era la universidad rectora del país, ha ido perdiendo su liderazgo y que habría pasado un periodo de cierta decadencia o de lenta o morosa decadencia en algunas facultades más que en otras, que no tiene la misma fuerza en los distintos índices, que está pasando por un periodo, por una suerte de bajón, dirían algunos. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Lo ves tan radical? ¿Comparte ese diagnóstico o no? Bueno, yo puedo ver el vaso medio lleno, medio vacío, sí, ¿no es cierto? claro, lógico, o sea, si obvio. lo veo medio lleno, como lo estoy viendo acá, puedo decirte si la Universidad de Chile es una institución prestigiosa, ha acompañado la historia de Chile y creo que forma excelentes ciudadanos, profesionales, lidera lo que es la frontera del conocimiento, pero también hay que hacerse cargo de nuevos desafíos que estamos viviendo, primero como sociedad en Chile, pero también a nivel global. Y yo lo veo como oportunidades y desafíos. Obviamente hay mucho más competencia, tanto a nivel nacional como internacional, porque claramente me preocupa el futuro de Chile, así como de la universidad. Yo creo que hoy día, por ejemplo, no estamos invirtiendo lo suficiente en I+D, que es lo que es investigación y desarrollo. Tengo gran preocupación de lo que ocurre con la educación pública en Chile, puesto que los indicadores muestran que los estudiantes chilenos y los profesores que forman a estos estudiantes están en los rankings más bajos de la OECD, y por lo tanto tenemos la necesidad, la Universidad de Chile, de preocuparnos de esos problemas. Y si hay un tema que debiera tomar la Universidad de Chile es la educación. Bueno, eso precisamente mi programa lo incluye. Yo quiero que efectivamente tener una facultad de educación con los más altos estándares académicos, tecnológicos, porque si nosotros no invertimos en educación ni tampoco en ciencia, tecnología e innovación, Chile no tiene futuro, estoy convencido. O sea, hoy día crecer no es simple. Hoy día los países para crecer tienen que tener estas dos variables controladas, y nosotros 20 años sin mayor inversión, y lo que muestran los indicadores claramente que tenemos problemas en la formación de la educación, y sobre todo a niveles muy tempranos, y por eso la Universidad de Chile necesita tomar en serio estos dos desafíos. Y una parte de mi programa importante es, de todas maneras, como sea, formar una nueva facultad, o sea, formar una facultad de educación y no una escuela de pedagogía.
Es distinto, obviamente. Muy distinto. Es lógico. Así claro. lo aprecio yo. Sí, desde luego. Ahora, algunos también han dicho, bueno, es una universidad estatal. La universidad estatal tienen limitaciones, tienen exigencias que no tienen las universidades privadas, eso es verdad. ¿No? Tienen que arrastrar con varios pesos, burocracia, etc. El Estado chileno no se ha modernizado. Ya, y tenemos la Universidad de Chile que es parte, por decirlo así, del Estado. ¿Cómo se puede modernizar la gestión? Me imagino que tú apuntarás a eso en la Universidad de Chile. Exactamente. Uno de los ejes de mi programa es precisamente modernizar la gestión administrativa, que como tú bien lo señalas, del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pertenece al Estado, tiene las mismas reglas con nosotros, pero la diferencia es que la Universidad de Chile tiene competencia, el Ministerio de Educación no tiene competencia. No compite, no hay otro Ministerio de Educación. No hay otro Ministerio de Educación, por lo tanto, yo creo que llegó el tiempo de colocar el dedo en la llaga en varios puntos. Yo creo que uno es efectivamente qué tipo de educación queremos para Chile. Yo creo que tenemos que priorizar también la educación muy temprano, porque ahí es donde la cancha se produce estas disparidades, y estar sintonizado con las necesidades que tiene nuestro país. Yo creo que algo que tú mencionas claramente es la gestión administrativa, y yo pienso usar los mejores talentos que tenemos en la universidad. Hay una persona dentro de mi equipo que es una experta en derecho administrativo, y por otro lado tengo el otro brazo de un experto en todo lo que son las tecnologías. Por lo tanto, creo que llegó el minuto de ese dolor que tenemos, todos lo vivimos a diario, superarlo. Como otro, la falta de financiamiento para la investigación. Hoy día en Chile estamos pasando por problemas serios de financiamiento de la investigación, y por lo tanto he propuesto de crear realmente un fondo potente interno que dependa de nosotros. Y hay varias tareas pendientes también. La sostenibilidad, tú bien dices, somos una institución pública, pero somos también un experimento en el mundo en que prácticamente el 80% lo obtenemos nosotros y del Estado no más del 20%. Ya. Y otro de los temas, a veces a mí me duele, yo no soy de la Chile, yo estoy en la Católica, pero siempre he considerado que la Universidad de Chile es una institución demasiado importante en el país. Y por lo tanto cualquier deterioro o decadencia, que esa palabra es muy fuerte, le he escuchado a gente de la Chile decirlo con dolor. Por ejemplo, alguien va a elegir a qué universidad voy a mandar a mi hijo. Escuela de Medicina. Estoy poniendo cualquiera. Uh-huh. Y un pariente se me acerca y me dice, tengo mi hija, yo estaba en una universidad privada, ¿tú le recomendarías qué escuela estudiar? Yo le dije, mira, yo estoy en una universidad privada que tiene una buena escuela, pero obviamente que la Chile es la Chile. Y eso te lo va a decir incluso el decano de la facultad que está en la universidad donde estoy yo. Sí, me dijo, pero hay demasiadas tomas, se pierden muchas horas de clase, es decir, la sensación de que es una facultad desordenada. ¿Cuánto daño le ha hecho el abuso de la toma a la Universidad de Chile? Objetivamente, yo creo que tú lo dices, no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo, ¿no es cierto? Creo que le hacen un daño a la universidad objetivamente, porque obviamente uno entiende que cualquier familia quiere que su hijo estudien, que terminen en un tiempo razonable, porque también el esfuerzo para la mayor parte de las familias de clase media no es menor, y sobre todo cuando tienen varios hijos. Por favor, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo estoy pagando la universidad, ya pagué uno, estoy pagando el otro. Caramba, que es un esfuerzo gigantesco. Muy grande, gigantesco. Entonces uno también tiene que entender, y por eso también hoy día se ha instalado un tema de la duración de las carreras. Ese es un tema que pero quiero que terminar el otro. ¿Qué vas a hacer tú ante la toma? Porque la toma, uno puede decir, es un arma legítima si tú la usas racionalmente, si tienes un petitorio claro, si no abusas de esa arma, ¿cierto? El problema es si la usas regularmente y la transformas en un hábito. Desde luego te legitimas el arma, digamos la toma, y le estás haciendo un daño a esos estudiantes. ¿Cómo? Porque la sensación que tiene uno que las autoridades no han atrevido y no han tenido el talante de enfrentar con suficiente fuerza esa amenaza de las tomas. Yo creo que hay 2 puntos. Uno, claramente, favorecer la participación. Creo que eso es clave, que ocurre, pero ¿sabes qué? Hoy día los estudiantes no participan tanto. No, en las mismas federaciones de estudiantes. En las mismas federaciones, así que por lo tanto eso necesitamos cuerpos organizados con quien conversar. También autoridad en terreno que anticipen los problemas, porque hay veces que puede ser efectivamente
problemas que se suscitan y que no se solucionan a tiempo, y reglas de convivencia claras. Yo creo que en eso, y también yo le llamo con responsabilidad. Yo creo que nosotros, el deber que tenemos es formar ciudadanos responsables que efectivamente no se crucen ciertos límites. Porque yo aprecio también, y te mencionaba el Instituto Nacional, yo creo que se han cruzado límites que son absolutamente inaceptables y que creo que, primero, todas las autoridades tenemos que ponernos de acuerdo, tanto a nivel central como a nivel local, de protocolos, pero yo también te recuerdo algo, que nosotros somos empleados públicos y los empleados públicos, ante cualquier situación que no corresponda con lo legal, tenemos un deber de cumplir. Yo creo que en eso hemos sido poco claros. Y hay que ejercer la autoridad. Y no significa ser autoritario, no es lo mismo. No es lo mismo. Significa cuando tú eres autoridad tienes una responsabilidad de velar por el bien común. Hay varias formas. Por ejemplo, tú podrías presentar desde recursos de protección, porque la mayor parte de los estudiantes quiere estudiar. Te voy a llevar a un límite para la ficción, para ver cómo vas a actuar cuando seas rector. Ya. Tú viste lo que pasó en la Universidad Austral con la ministra de Ciencia, fue un tema muy comentado, una universidad no estatal, pero sí una universidad pública importante en el sur de Chile. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido rector en esa situación? Bueno, primero prever, anticipar, nuevamente creo que es muy importante cualquier situación. Hoy día creo que tú tienes el deber de cuidar un ambiente. Eso es lo primero, creo que faltó anticipación. Yo no tengo problema que la gente participe y que reclame. Eso creo que es parte de la esencia de la universidad y se pueden expresar, pero con respeto. A mí no me parece con respeto, primero, que se haya agredido. Yo creo que hay dos versiones: secuestrar a esta autoridad y no poder dejar salir, y ahí es claro. O sea, Chile no tiene dos leyes. O sea, las leyes que operan dentro de la universidad son las mismas que operan fuera de la universidad, y por lo tanto es súper claro lo que hay que hacer. Si no hay esto, simplemente se recurre a... Hay un punto que tú señalaste interesante al pasar, que es un tema que está siendo debatido, que es el acortamiento de carreras. Ahí las universidades privadas, algunas... Lo han hecho ya. Lo han hecho porque les es más fácil desarrollar estos procesos de transformación. Porque creo que a Chile le cuesta mucho más hacer estos procesos. Pero la tendencia mundial va en esa línea, y aquí tenemos carreras demasiado largas. ¿Cuál es tu diagnóstico, Sergio? Bueno, primero, ¿cuál es la lógica de acortar? Te mencionaba al principio que el conocimiento de todos los saberes hoy día, en la IBM lo estimó en el 2020 en 12 horas. Y hoy día la sospecha es que va a ser en segundos. Por lo tanto, tú vas a tener profesionales que van a tener que estar adquiriendo cada cierto tiempo nuevos conocimientos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, a la velocidad que se está cambiando el conocimiento, de tener a los estudiantes tan largo tiempo. Eso es lo primero. Y segundo, lo que está ocurriendo también son los cambios demográficos. Uno ve que en Chile proyecta Totalmente, que en el 2070... Hay un envejecimiento de la población. En el 2070 nosotros esperamos que el 50% de la población chilena va a tener más de 65 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que imaginarnos, y por eso también una función de las universidades es anticipar el futuro. Y la anticipación del futuro te dice que nosotros vamos a tener estudiantes ya no entre los 18 y los 25 años, los vamos a tener a lo largo de toda la vida. Y por lo tanto, eso es muy interesante. Es muy interesante. Y la mezcla de estudiantes de distintas generaciones, que eso no se aprueba. Hay algunos experimentos, en algunos lugares yo he visto, pero me parece que esa podría ser una cosa interesante. Hay un abismo generacional, y aquí la universidad podría ser un lugar de encuentro generacional. Exactamente, pero es que va a ser la realidad. Si la Universidad de Chile, de lo que vivimos adentro, no es diferente de lo que se vive afuera, y por lo tanto es una realidad. Y por lo tanto tenemos que preparar y anticipar lo que viene, porque no solamente lo tenemos que ver en la educación, lo tenemos que ver en la salud. Imagínate en las jubilaciones, cómo vamos a soportar un estado de bienestar. Y por eso creo que también la Universidad de Chile tiene que volver a poner la música en ciertos temas. Por ejemplo, tú has dicho eso, que la Universidad de Chile tiene que llevar la batuta. La batuta, porque es una universidad pública que tiene, como tú dices, es un referente para lo que cambie. Si la Universidad de Chile hace acciones, otras lo van a hacer, va a hacer un efecto dominó, y eso es muy importante, el liderazgo que tenga la Universidad de Chile primero, resolver los problemas del presente y proyectarlos del futuro. Y el futuro
Hoy día creo que honestamente, con bastante franqueza, no veo a la clase política muy preocupada de ese futuro. No, para nada. Para nada, ¿no es cierto? No, o sea, para nada. piensa tú que uno lo ve lejano, pero mis estudiantes que hoy día tengo de 20 y tantos años son los que en 30, 40 años van a ser ese grupo etario. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo vamos a sustestar salud, pensiones, educación y esos desafíos? Cuando antes hablaba en Chile, estamos hablando de las décadas anteriores, el rector de la Universidad de Chile salía a los titulares en el diario, o sea, hablaba el rector de la Universidad de Chile. De alguna manera ha perdido la Chile. Bueno, no sé si solamente la Chile, ha perdido su liderazgo, su voz en la sociedad chilena. ¿No te da esa impresión? Es que bueno, hoy día hay más actores. Obviamente cuando tú comparas hace, no sé, 30, 40 años más, cuando no había en otras universidades, hoy día, claro, hoy día hay mucho más. Pero la universidad tiene la responsabilidad de ser protagonista y liderar esas discusiones. Y eso es parte de mi reflexión en mi programa, que tenemos que ser incidentes. Volver a poner, ¿no es cierto?, lo digo, la música. Volver a poner la música. Los estudiantes chilenos, muchos se quejan, los mismos profesores universitarios llegan con muchas carencias a la universidad. Carencias a veces básicas, a veces leer, escribir, habilidades básicas. ¿Cómo enfrentar eso? Porque la universidad se transforma finalmente en cursos remediales, alumnos que vienen mal formados. ¿Qué hacemos con eso? Eso es un tema no menor. Bueno, acortar las carreras tiene ese tremendo desafío, porque hoy día objetivamente, y por eso uno puede proyectar a largo plazo, tener una facultad de educación con altos estándares va a ser muy importante para el futuro, pero va a demorar tiempo. Por lo tanto, creo que uno tiene que pensar en otras ideas para el intermedio. A mí me gustan dos: uno que son los propedéuticos, que uno puede ser antes que lleguen a la universidad, y también me gusta mucho lo que hace la Escuela de Talento de la FEN, en que toma a estudiantes en tercero medio, los prepara en conocimiento, liderazgo, y les da la oportunidad. Yo creo que esas son ideas que tenemos que evaluar y pensar, porque claramente el acortar las carreras no es fácil. Pero yo creo que también la otra pregunta que tenemos que hacernos de los actuales egresados que salen de las diferentes universidades, hay serias dudas de sus capacidades. Hoy día se piensa que pueden ser fácilmente un 40% que no están adecuadamente preparados. Esa es una cifra fabulosa. Fabulosa, por lo tanto, no solamente es antes, es durante y después. Universidad e inteligencia artificial. Está claro que la inteligencia artificial avanza más vertiginosamente y rápido que todo, que la legislación sobre ella, que la política y que las universidades. Va a una velocidad que va la universidad a tener que transformarse. O sea, aquí viene una transformación gigantesca. Y no estoy hablando en muchos años más, no en 100 años más, no en 200 años más, puede ser 10, 15, 20 años. ¿Cómo ves tú, cuál es tu visión de universidad e inteligencia artificial, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, primero, cuando hago clases lo veo como un tsunami tecnológico. Entonces, el tsunami digital. Digital. Entonces, lo tenemos que preguntarnos, queremos estar en qué parte de la ola. Que nos pegue la ola, estar en la cresta de la ola, en qué parte. Tenemos que tomarlo como universidad, pero también como país. Yo creo que esto no es solamente la pregunta al interior de la universidad. Y son varias tecnologías. Yo creo que la gente hoy día escucha mucho la inteligencia artificial, pero son otras. Por ejemplo, está lo que se llama metaverso, que son la creación de campus universitarios, ¿no es cierto?, digitales, que completamente tú vives una experiencia, y eso ya está ocurriendo. Y fíjate que son desafíos muy grandes, porque alguna gente piensa que, por ejemplo, ¿qué pasaría si Google decide ser una universidad de clase mundial creando una universidad virtual? Ahora, hay algo que de lo presencial, por lo menos en educación, que yo creo que no debiera ser reemplazado. No sé yo también lo pienso así, y por eso, bueno, el tema de la computación cuántica, la inteligencia artificial, son cerca de 7 tecnologías, y por eso la universidad tiene el desafío de liderar estos cambios. ¿Te fijas? Hacer proposiciones. Yo creo que las universidades tienen que ser propositivas en este aspecto, y rápidamente. Nosotros necesitamos tomar decisiones con mayor velocidad, y por eso también es parte de mi programa una conducción estratégica, y como tú dices también en tu columna, de tomar, ¿no es cierto?, ciertos puntos y desarrollárselo, jugárselo a punto, a fondo. No puedo dejar de preguntarte, sobre todo para los hinchas de la U que nos están escuchando, que tú planteas la revisión de la relación de la Universidad de Chile con Azul Azul. ¿Por qué? Bueno, primero la encuentro asimétrica.
Creo que fue, honestamente, mirando hacia atrás, una mala negociación. Yo creo que no fue algo lógico, porque hoy día este contrato lo tenemos hasta el 2051-52. Y primero, aquí hay una relación extraña. Por un lado, tenemos una universidad pública que tiene una misión, ciertos valores, la transparencia, por ejemplo, uno, y por otro lado tenemos una empresa comercial que tiene otro objetivo. Y viéndolo primero hacia atrás, creo que es una mala negociación. Y segundo, tenemos que tener mucha claridad de quién es nuestro socio, en el sentido, con transparencia, saber cuáles son los reales controladores. Y esto no solamente va a la Universidad de Chile, yo creo que es una mirada al fútbol en general en Chile, que no sabemos. Obviamente la Universidad de Chile, y yo soy chuncho de corazón, así que también lo declaro, cómo combinamos estas dos realidades. Pero creo que en Chile llegó el minuto de revisar a profundidad, y por eso esta nueva legislación la celebro, y creo que nosotros como universidad tenemos que velar profundamente que se cumplan, ¿no es cierto?, nuestros principios. Sergio, yo te quiero agradecer esta conversación, esta caminata peripatética, como le digo yo, por este pequeño jardín al fin del mundo. Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales, candidato a rector de la Universidad de Chile. La elección es el 12 de mayo. Quiero decir que hemos invitado a todos los candidatos, así que estamos todavía insistiendo para que los demás vengan. Pero ha sido muy grato conversar contigo y te deseo mucho éxito, desde luego, porque el éxito de la Universidad de Chile es el éxito de Chile también. Gracias también. Sigamos sembrando. De todas maneras. Y a recordarle a todos nuestros queridos radiovidentes que el Grupo Educar construye el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Y ahora cierro la verja de madera de mi jardín. A esta hora ya empieza a hacer más frío. Entro a mi biblioteca, me tomaré una copita de vino. Espero que ustedes también. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por haberme acompañado.